Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Entonces, dentro de esto utilizamos o le doy seguimiento a un modelo de cambio que existe desde los años 80, que este modelo de cambio principalmente es un cambio de comportamiento, es utilizado mucho en el comportamiento de la gente. Entonces empieza con la etapa de la contemplación. Tú sabes que se requiere un cambio, pero no estás seguro de generar el cambio. En cambios de comportamiento, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en adicciones. La persona sabe que algo está mal, pero no está dispuesto a hacer el cambio. ¿Ok? Sacarlo de esta etapa de la contemplación lo empieza a preparar, entonces empiezas a identificar qué es lo que tienes que hacer para cambiar. No tomas muchos elementos en consideración, simplemente cómo puedo empezar a afectar esa situación que hoy me está afectando. Genero la acción. En esa acción, por lo general, me empieza a ir bien, empieza el mantenimiento y empieza a ver las recaídas. Al hablar de las caídas o recaídas, eso lo vemos sobre todo, una vez más, en las adicciones, que pueden estar 2, 3 meses, como se dicen ellos, limpios, y de repente tienen una caída y tienen que regresar a su etapa de preparación. Antes de la adicción tienen que entrar a la etapa de preparación. Y esto se vuelve como una espiral más que un círculo, porque una vez que tú logras en esto, empiezas tú a contemplar tu siguiente etapa y empiezas a prepararte y empiezas a seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Entonces, cuando queremos hacer cambios en nuestra organización planeados, antes de entenderlo, antes de planear el cambio, tenemos que entender en qué parte estamos. Si es una parte donde tenemos que empezar a trabajar con el modelo de contemplación, preparación, acción, mantenimiento y caída. Es decir, ¿estoy listo para cambiar? Si estoy listo para cambiar, estoy entrando a esta etapa de preparación. Entiendo la problemática, empezamos con discusiones. A lo mejor en tu negocio lo estás viendo y dices, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo entrar a esta etapa de acción? Porque en esta etapa de acción muchas veces, antes de pensar en el cambio fundamental, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en un cambio en el comportamiento. Por ejemplo, ahorita que empecemos a hablar del cambio planeado, uno de los puntos importantes es el establecimiento de liderazgo. Entonces, yo sé quiénes son mis líderes y quiénes son las personas que me van a ayudar a guiar el cambio. Los puedo empezar a identificar y desde ahora decir, ok, tengo a lo mejor que trabajar primero con su comportamiento antes de delegarles la función de liderar un cambio. ¿Ok? Eso ya empieza a entrar en acción, empiezo a ver el mantenimiento y mi caída. Si soy como persona, necesito saber qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo prepararme yo para dar los siguientes pasos. Entonces empezamos a ver ciertas diferencias en ciertos eslabones. Mientras la resiliencia busca la perseverancia, ¿okay? La adaptabilidad es el reconocimiento del cambio y la habilidad para crear alternativas. Tomando lo de la primera etapa del cambio inesperado a un cambio esperado y uniendo un poquito esto, empezamos a entender que el cambio es íntimo. Esto lo platiqué en un inicio, el cambio es íntimo, el cambio es tuyo, el cambio es hacia adentro. No son números, ni son palabras, son emociones. No son sentimientos, son emociones. La diferencia, el sentimiento es algo que yo siento, la emoción es algo que genera movimiento. También es un sentir, pero que genera, que empuja, que desata ese deseo interno de hacer algo distinto. Cuando dices que estás motivada, la motivación es una emoción, porque genera movimiento. Y hablar de motivación, de los motivos de la acción, es difícil de explicar qué tan motivado estás. Dices, estoy motivado, ya quiero hacer las cosas. Esa es la emoción que te genera, ¿no? Distinto a, por ejemplo, la felicidad. La felicidad no te genera una emoción, la felicidad la sientes. Y la felicidad te da tranquilidad, pero no te genera un movimiento. Entonces, no sé si me expliqué un poquito con eso de sentimientos y planeación. Pero aquí lo importante es que lo que queremos es planear el cambio. Ahora sí,
Independientemente si el cambio fue esperado, si el cambio fue inesperado, la decisión en este momento es, tengo que planear un cambio, tengo que hacer algo. Y entonces, el liderazgo es lo que te va a ayudar. ¿Okay? Te tienes que volver un profesional de liderazgo. Hoy en día se dice que la profesión más importante del futuro se va a llamar liderazgo. Okay. Yo voy a necesitar líderes, no gerentes. Yo no necesito quien me gestione los procesos me los va a gestionar la inteligencia artificial. Pero yo necesito líder que me gestione la gente, yo necesito líder que me emocione la gente, yo necesito líderes que trabajen con la parte fundamental del ser humano, que son esos sentimientos y esas emociones. Entonces, lo primero que tengo que entender para generar cambios es que tengo que desarrollar un equipo resiliente. ¿Cómo generar un equipo resiliente para cualquier situación? Porque aparte, si sé que cambio es constante, ¿okay? Cambio es la constante, cambio es lo que va a suceder, de aquí en adelante, con todo lo que estamos viendo, vamos a estar enfrentando cambio tras otro, tras otro, tras otro. No vamos a acabar de terminar una iniciativa en nuestra empresa, en nuestra vida, cuando nos vamos a ver forzados a crear una nueva. ¿Okay? Si no eres resiliente y si no eres adaptable, no vas a querer hacer el cambio porque vas a decir, es que todavía me falta terminar esto de lo último. ¿Okay? Pero ese medio ambiente externo te está diciendo, se acabó. Eso ya no puede suceder porque entonces empiezas a seguir viviendo el pasado. Y nuestra obligación es como líderes entender en qué momento estamos en nuestro presente y construyendo nuestro futuro. Y saber cuándo llegan esos momentos, muchos planeados, pero muchos inesperados. Entonces, parte de la adversidad no es que te presente un cambio nada más, pero parte de la adversidad es también que tu cambio planeado te diga, se acabó, viene esto distinto y tenemos que saberlo hacer. Para eso necesito equipos resilientes. ¿Cómo los genero? Primero con compromiso, ¿ok? Tienes que estar involucrado en lo que realmente está sucediendo. No nada más desde el punto de vista desde mi oficina y viendo, sino realmente sentir qué es lo que está sucediendo en el negocio. Control, intentar influenciar en la medida de lo posible los resultados. ¿Ok? No estoy hablando de controles desde el punto de vista documentos, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de resiliencia. Yo sé que mi gente, yo sé que yo mismo voy a tener días malos y entonces si mi día malo seguramente influenció en el resultado y mis días buenos, y si no sé controlar mi parte emocional, entonces estoy influenciando más en resultados de lo que me espero. Entonces necesito saber cómo influencio, cómo controlo esa parte interna. Los desafíos, el estrés y cambios son estímulos normales del crecimiento. ¿Okay? Entonces no le digas que no a los desafíos, no le digas que no al estrés, porque estos desafíos que existen, este estrés que se genera, son los estímulos normales para que podamos seguir creciendo. Sin él no crecemos. El estrés, tampoco dejes que te coma, pero no lo evites. Hay que dimensionarlo objetivamente. ¿Okay? El estrés es como una liga. ¿Okay? Si les tiro demasiado va a reventar, pero si no les tiro, pues no sirve de nada la liga. La liga debe de tener cierto estrés. En nuestra vida requerimos de ese estrés para poder avanzar. Analiza lo que está sucediendo. Trata de ser lo menos reaccionario posible. ¿Okay? Analiza, entiende el mensaje antes de reaccionar. ¿Okay? No dejes que los conflictos sean mayores de lo que se requiere. Este es bien importante. Y cuando hablamos de perspectiva, no nada más es la tuya. Perspectiva, siempre hay muchas perspectivas del negocio. Entonces, involucra gente, entiende lo que está sucediendo, ve el conflicto de diferentes puntos de vista. Hay una teoría que se llama la teoría del balcón. Entonces, cuando estás en un balcón y desde el balcón estás viendo la del helicóptero, ¿no? Es lo mismo. Entonces, desde el balcón está más cerca. La diferencia es que del balcón está más cerca. En el balcón estás escuchando, del balcón estás oliendo, tienes una sensación más clara de lo que está sucediendo que desde el helicóptero, ¿no? El helicóptero estás muy lejos y estás muy lejos. Entonces me gusta más la idea del balcón. Entonces, ¿cómo vamos replanteando este cambio? Vamos replanteando lo que tiene que hacer. Primero, tengo que entender que existen los miedos. Siempre van a existir. Todo cambio, en el momento que lo quieras generar, te va a generar ciertos miedos. Entonces, claridad con el plan, o sea, un plan concreto, realmente claro, definido. Por complejo que sea el sistema, hay que identificar cuál es el problema real.
Porque de repente empezamos a hablar de un problema y decimos, bueno, es que también hay esto y esto. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos cambiar? Entonces, de repente queremos atacar demasiadas respuestas cuando muchas de esas respuestas son sub del problema real. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo para saber qué es exactamente lo que queremos resolver. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra actualidad? ¿Ok? Porque en el momento en que yo entiendo mi actualidad, no mi pasado, mi actualidad, mi momento, mi día de hoy, puedo definir mi futuro, puedo definir los escenarios, puedo establecer claramente el destino al que quiero llegar. Y entonces, una vez que identifico ese destino, puedo decir, ok, ahora me regreso, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese destino? Y entender cuál es el status quo en el que estamos para desafiar esas barreras. El status quo es creado por el medio ambiente. El status quo no es una regla. Entonces, claro que las sociedades y la cultura han hecho que sea una regla, pero hoy en día vemos más esos desafíos. Hoy en día nos damos cuenta que entre más lo desafiamos, más podemos avanzar. Y de repente los que los desafiamos muy rápido nos llaman locos y después nos dicen que estábamos adelantados a la época. Entonces, es parte de esto. ¿Hasta dónde puedes realmente desafiar esas barreras que te va a presentar el mismo status quo? ¿Y a qué me refiero con eso? Barreras que vas a tener con tu equipo que te dicen, eso ya lo intentamos antes y no funciona. ¿Okay? Eso nada más funciona en otros lados. Eso aquí en nuestra agencia, todo eso es parte del status quo. Entonces, cuando hablamos de resistencia al cambio, hablamos que tenemos 3 elementos de resistencia para nuestro cambio. El individual, el del medio ambiente y el empresarial. El más pesado de todos es el individual. El empresarial es la combinación de todos los individuales y el del medio ambiente es todos los individuales que suceden en la sociedad. Entonces, cuando tengo yo esta resistencia al cambio, yo como persona estoy viendo por qué no quiero cambiar, porque estoy generando todos estos pretextos de por qué no quiero cambiar. Y no quiero cambiar porque yo digo, es que mira, esto está pasando afuera y mira, esto está sucediendo en la empresa y empiezo a encontrar todas las razones por las cuales no quiero cambiar. Entonces, si realmente quiero generar este cambio, vamos a hablar de 8 pasos, de 8 fases que van a hacer que tú puedas realmente desarrollar el cambio en tu persona o en tu organización. El primero es el deseo real de éxito, encontrar realmente un deseo de éxito, establecer el rol de liderazgo tuyo, de las personas que van a estar involucradas, la visión y cómo la voy a comunicar, saber inspirar, la alineación, cómo está todo alineado para que suceda esto, metas de corto plazo para poder celebrar y generar estas emociones internas que requiero como combustible para seguir avanzando, que todo este plan que estoy haciendo lo pueda creer desde el momento en que lo voy a arrancar y no arranque con dudas del mismo, entonces tener mucha credibilidad desde el inicio y saber aprender a adaptarnos. Entonces, cuando hablo del deseo real de éxito, lo primero que estoy buscando aquí es identificar la emoción que existe detrás del éxito. No estoy describiendo el éxito como tal, quiero encontrar la emoción. Porque la emoción, una vez más, es lo que me va a mover, lo que me va a hacer sentir. Si es en mi equipo, necesito que mi equipo me describa cómo se van a sentir una vez que logremos el éxito. Tengo que definir cuál es esa visión del cambio, cuál es esa misión del cambio, en qué momento podemos decir misión cumplida y cómo nos vamos a sentir. Si hablamos de equipos deportivos, un equipo sí festeja ganar un partido, pero ganar un partido no te hace ganar el campeonato. Entonces, si yo a mi equipo les digo cómo se van a sentir cuando ganen el campeonato, en el momento en que pierdan un partido, porque van a perder un partido, el momento en que tu negocio tenga un mal día, porque vas a tener un mal día, el momento en que tú como persona tengas un mal día, porque vas a tener un mal día, vas a poder hacer conexión con esta emoción de lo que significa el éxito y vas a entender que esto simplemente fue un obstáculo y no la definición de tu derrota en tu camino al éxito. Entonces, bien importante tener este deseo porque realmente, una vez más, es el combustible lo que nos va a hacer llenar. En otras teorías hablan de la creación de la urgencia, pero yo no puedo crear una urgencia si no entiendo ese deseo y esa emoción hacia dónde quiero ir. No. Yo no puedo crear una plataforma en la cual me quiera salir de esa plataforma si no entiendo el por qué me quiero salir de esta plataforma. Entonces, tengo que poder visualizar ese éxito y saber qué es lo que se entiende.
Sin la motivación también, si yo no puedo sentir esto, entonces no puedo inspirar a mi gente, no puedo motivarla. Y sin motivación, la gente no coopera. Es así de fácil, la gente no coopera. Tú mismo, para contigo mismo, si tú no estás motivado, ni tú mismo contigo mismo cooperas. Ahora imagínate tu equipo completo. Yo tengo que tener un equipo motivado para que coopere y pueda trabajar en relación al cambio al que quiero. Mi primer paso debe tener perfectamente definido esto, establecer claramente, ahora sí, la urgencia del salir del estatus actual. Pero la urgencia ya viene como tercer elemento, porque entonces si yo te digo dónde vamos a llegar, cómo te vas a sentir, es más, ni siquiera te lo dije, tú me ayudaste a definirlo dentro del equipo, entonces empezamos a generar esa urgencia para llegar a ese siguiente punto.